Regresamos aquí a Fórmula Financiera y tenemos en la línea el presidente de Coparmex, José Medina Mora. ¿Cómo estás, Pepe? Muy buenas noches. Buenas noches, Mari Carmen, qué gusto saludarte. Oye, Pepe, pues bueno, ayer la marcha, pues por más que les duela a los de Morena, fue un éxito en cuanto pues, a la gente que nos reunimos ayer en el Zócalo y en varias plazas de la República, que ayer no cabía un alfiler en el Zócalo, ¿no? Ahora ya van a hacer otra contramarcha el 18 de marzo Morena, pues, con chorrocientos acarreados para demostrar que llenan más el Zócalo, pero ayer era impactante. Yo no había visto nunca tanta gente en el Zócalo. Cuéntanos ahora, pues el reto no es la gente, el reto es convencer a la Suprema Corte pues de que declaren inconstitucional el Plan B. ¿Cómo lo ves tú, mi querido Pepe? Sí, bueno, en primera instancia, celebrar esta manifestación espontánea de la ciudadanía, como bien mencionas, en el Zócalo de la Ciudad de México principalmente, pero además en más de 100 ciudades de la República y 5 países, los ciudadanos mexicanos de alguna manera manifestando este apoyo a la democracia y esta confianza en la Suprema Corte de Justicia, nos parece que es para celebrar. Como bien dices, no se recuerda una manifestación, una concentración de este tamaño y de esta extensión, en donde quizá es mucho más meritorio el que existe esta convocatoria espontánea en tantas ciudades a lo largo y ancho del país y en 5 países, en donde básicamente a partir de esta aprobación que ya se dio en el Senado de la reforma a las leyes secundarias, el conocido Plan B, en donde pues se presume que hay elementos de inconstitucionalidad, y por eso es el llamado, el apoyo más bien a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de que confiamos en que si harán el análisis de tal manera que estos elementos que se han señalado son inconstitucionales, pues se desechen estas leyes. Desde la ciudadanía, desde luego la preocupación es el saber que podrían desaparecer estas oficinas en donde hoy tramitamos las credenciales del lector, podrían recortar más de 2,000 colaboradores del Instituto Nacional Electoral, el INE, que hoy se dedican a capacitar a los ciudadanos que van a ser funcionarios de casilla, poniendo en riesgo las elecciones. Entonces, digamos que hay esa conciencia en la ciudadanía y definitivamente es para celebrar esta manifestación, esta concentración, y desde luego, pues ahora está en manos de los 11 ministros y ministras de la Suprema Corte la decisión de si estos elementos son inconstitucionales o no. Pues sí, efectivamente, José Medina Mora, ¿cómo estás? Te saluda Marco Antonio Mares, muy buenas noches. Buenas noches, Marco, qué gusto saludarte. Igualmente, José, cuéntanos en cuanto a lo que, no sé si tuviste la oportunidad, pero a lo que expresó hoy el presidente de la República, quizás lo escuchaste esta mañana, hizo una serie de descalificaciones de personas que desde su punto de vista habrían organizado esta concentración y pues la descalificación implícita de la marcha. ¿Cuál es tu opinión? Porque además no solamente fue hoy, sino que lo ha venido haciendo desde antes de que se realizara, y también se han venido haciendo señalamientos con motivo de otro tipo de informaciones que no tenían nada que ver con la marcha, pero como que se trató de ligar. Cuéntanos, ¿cuál es tu perspectiva al respecto? Bueno, de alguna manera, Marco, estamos en un país en donde hay libertad de expresión, de tal manera que cada uno pues es libre de expresar su punto de vista y desde luego pues es respetable, y eso es precisamente la libertad de expresión, respetar puntos de vista aunque sean diferentes a los nuestros, en donde pues se requiere sí escuchar, y desde luego pues esta expresión de ciudadanos en más de 100 ciudades pues nos parece que merece ser escuchada, en donde la manifestación fue pues en paz, en orden, con un mensaje muy claro de querer apoyar el avance de la democracia, un mensaje muy claro de apoyo a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Entonces, bueno, pues ahí están las voces de miles de ciudadanos en más de 100 ciudades, y claro, puede haber perspectivas diferentes, y de eso se trata también esta libertad de expresión, que es algo que hay que conservar en el país, es también parte de la democracia, que cada quien puede expresar su punto de vista y que éste sea escuchado. Sí, así es, Pepe. Estamos platicando con José Medina Mora, presidente de Coparmex. Te saluda José Yuste. Fíjate que hubo un llamado a la Suprema Corte de Justicia
un llamado respetuoso, un llamado del ministro de Retiro, Cosío, y ese llamado respetuoso, ¿cómo crees que le vaya a la Corte? ¿Cómo crees que dirima? Requiere 8 votos de los 11. ¿Se tendrán para rechazar el plan B, para considerarlo inconstitucional? Bueno, esa es precisamente la pregunta que está en el aire, y pues les corresponde a los 11 ministros el estudiarlo y el tomar una posición. La expectativa desde la ciudadanía y desde luego con el análisis que hizo ayer el ministro en retiro, Cosío, así como han hecho muchos abogados constitucionalistas en el mismo Senado. El senador Monreal señaló elementos de inconstitucionalidad en estas leyes, de tal manera que sí son mucha gente experta en el aspecto constitucional que han mencionado estos elementos, y bueno, hay por eso la confianza en la Corte, que si consideran, como han coincidido estos constitucionalistas, que son elementos inconstitucionales, pues desecharán estas leyes secundarias electorales, este llamado Plan B, y seguiremos con la democracia como lo hemos vivido, que esperemos que siga avanzando. En caso contrario, si no se dan los 8 votos, bueno, que eso es lo que establece precisamente la Constitución, que en la Suprema Corte de Justicia se requieren 8 de los 11 ministros para desechar una ley, y bueno, eso si no lo desechan, pues querrá decir que tendremos un retroceso importante desde la manera en que tramitamos una credencial de elector, desde cómo se organizan las elecciones. Ya no habrá este equipo de colaboradores que capacitan a los ciudadanos que son funcionarios de casilla. Se habla de que contratarán de manera temporal, es decir, habrá un retroceso definitivamente en la manera en que ha avanzado la democracia en nuestro país. Hemos visto que el INE ha ido mejorando en esta organización de las elecciones, y es precisamente esa la preocupación de la ciudadanía. Por lo tanto, pues sí, está ahora en las manos de la Suprema Corte de Justicia la decisión. Esperemos que sea una decisión que permita que la democracia siga avanzando en nuestro país, porque requerimos democracia para que haya desarrollo, para que haya esta certidumbre, que vengan inversiones, que es lo que requerimos en el país, José. Oye, y te cambio de tema a lo que está pasando con Tesla. ¿Qué opinan ustedes en la Coparmex de las presiones del presidente de la República para que no se instale una empresa tan importante como Tesla en Nuevo León? Sí, nos parece que la función del gobierno es establecer las condiciones para que se den las inversiones, y en el entorno del libre mercado, pues una empresa debe de decidir libremente en dónde se instala, desde luego cumpliendo con la ley, de tal manera que tengan que analizar dónde obtendrían ventajas competitivas para instalarse. Nos parece que no es la función del gobierno decidir en dónde se instale una empresa, sino poner las normas, las condiciones, para que una vez que una empresa cumpla con esas condiciones, cumpla con las leyes, pues pueda establecerse. En el entorno del libre mercado es precisamente lo que se requiere, que haya esa libertad de emprender. Es algo que nos parece importante, y confiamos que en el diálogo que haya entre el gobierno y esta empresa Tesla se llegue a un acuerdo de que esta empresa sí quede en el país. Por otro lado, Mari Carmen, te diría que hay miles de empresas que quieren invertir en México y que están detenidas precisamente, sobre todo por la solicitud de consulta con respecto al TEMEC, esperando a saber si México va a cumplir lo que firmamos, de tal manera que en lugar de pelearnos con una inversión, aunque sí es muy importante, nada menos 10,000 millones de dólares, debe haber muchas más inversiones que están detenidas por precisamente no resolver esta solicitud de consulta, que bueno, que ya se ha extendido. Desde octubre 3 del año pasado se cumplieron los 75 días, se sigue en la fase de diálogo, pero no se resuelve, y esto sigue deteniendo las inversiones. Pues sí, sin duda alguna, y ese es el punto que tanto afectará o no esta intervención del jefe del Ejecutivo para que esta gran empresa pues se coloque en donde cree que es pertinente el gobierno mexicano, la mega fábrica que desea colocar en México, y que estas señales pues son señales que también, como tú lo estabas señalando, José Medina Mora, pues podrían generar incertidumbre. Sí, de alguna manera, cuando una empresa que quiere invertir en el país recibe estas señales de
sí puedes invertir aquí, no, siempre no, ahora tienes que considera esto otro. El darle opciones de inversión yo creo que es positivo, pero finalmente la decisión en el libre mercado se debe dejar a la empresa, y la función, repito, del gobierno es poner las leyes claras, las reglas claras de cómo se deben dar estas inversiones, de tal manera que se facilite que venga la inversión, en lugar de poner algunas trabas por tratar de impedir que invierta en alguna ciudad en lugar de en otra. Insistimos, es importante la libertad de emprender. Cualquier empresa, cualquier persona, siempre y cuando cumpla con la ley, debe tener la libertad de decidir con qué producto, con qué servicio, en qué mercado y con qué modelo de negocio emprende un negocio, porque eso es precisamente lo que el libre mercado permite. La competencia es la mejor prueba de que un modelo es exitoso o no. Entonces la función del gobierno es simplemente poner esas condiciones, y es decisión de la empresa en la inversión. José Medina Mora, presidente de Coparmex. Gracias, Pepe, por estar con nosotros.